Y la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ella. Lámpara es a nuestros pies, Señor, y lumbrera, Señor, es a nuestro camino. Te damos gracias por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día más a entenderla. Ayúdanos, Señor, cada día más a seguirla y a hacer lo que tú dices, Señor. A esforzarnos y a ser valientes, Señor. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga una vez más. Deme algunos minutos y vamos a hablar de este tema. Aleluya. Pelea y no te detenga. Pelea y no te detenga. Sigue hacia adelante. Aleluya. En este camino nosotros vamos a tener obstáculos. En este camino nosotros vamos a tener cosas que nos van a hacer una fuerza contraria. En este camino, esta vida es como que si usted estuviera montado en un barco, en un bote, aleluya, remando, alabado sea el nombre del Señor. Y el viento a veces se torna contrario y evita que usted llegue a donde usted quiera llegar de una manera rápida y de una manera como usted quiera llegar, que quiere llegar de una vez. Y muchas veces cuando ese viento es contrario, entonces usted tiene que hacer fuerza. Entonces usted tiene que hacer más fuerza de lo que usted pretende hacer. Aleluya. Aquí la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser valientes, que nosotros tenemos que ser fuertes, que nosotros tenemos que arrebatar el reino de los cielos. Arrebatar, alabado Dios, es algo que tú coges, que tú agarras de manera violenta, de manera rápida. Arrebatar no es algo que te dan, no es algo que te regalan. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo que tú coges. Bendito Dios. Porque el cielo el reino de los cielos, el cielo, la salvación, es algo que tú coges, es algo que tú agarras, es algo que tú arrebatas. ¿Cómo va a ser, pastor? Pero Cristo Jesús no murió en la cruz por gracia. Esto no es por gracia. Sí, esto es por gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús murió en la cruz para nuestra salvación. La salvación está ahí, pero tú tienes que cogerla. Tú tienes que arrebatarla. Tú tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Nadie te va a obligar a hacerlo. Al contrario, va a haber cosas que se van a presentar en tu vida que van a querer evitar que tú agarres esa bendición, que tú arrebates los reinos de los cielos. Y aquí el Señor te está diciendo que tú tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Aleluya. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Alabado Dios. Todos conocemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue la persona que empezó a predicar el evangelio antes de Cristo, que empezó a evangelizar antes de Cristo. Él fue que hizo el camino, alabado Dios, para el Señor Jesucristo. Entonces el Señor le está diciendo antes de él, alabado Dios, la cosa, el reino de los cielos fue predicado antes de Juan el Bautista, pero de manera que no se veía tan claro como se vio después de Juan el Bautista. Antes, en el Viejo Testamento, la gente se enfocaba más era en las leyes de Moisés y de los profetas, y el reino de los cielos fue revelado a esa persona, pero no fue claramente. No fue de la manera en la cual Juan el Bautista empezó a predicarle al mundo. Juan el Bautista empezó a predicar el arrepentimiento. Aleluya. Pero un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento de verdad. Juan el Bautista comenzó a bautizar a la persona en símbolo de dejar el viejo hombre atrás,
de enterrar el viejo hombre y ser una nueva criatura en Cristo. Alabado Dios. Juan el Bautista fue el que empezó a predicar de que el reino de los cielos se había acercado. Antes, esa forma de predicar, ese mensaje, como lo predicó Juan el Bautista en los tiempos pasados del Viejo Testamento, de Moisés, aleluya, y los profetas, no se predicaba de esa manera. Alabado Dios. Había gente que sí entendían el reino de Dios, como Abraham, Jacob y muchas de estas personas, el mismo Moisés, aleluya, pero ellos no podían ver, aleluya, claramente lo que era el reino de Dios. Se predicaba de una forma, de una profecía que era algo para el futuro. Alabado Dios. Era como si habían unos atletas que estaban corriendo, aleluya, para llegar a una meta, y había un premio, pero el premio todavía no había sido revelado. Así se predicaba el reino de los cielos en el Viejo Testamento. Pero cuando vino Juan el Bautista, ese premio fue revelado. Entonces ahora los atletas, los que están luchando, los que están peleando, los que están en carrera para entrar al reino de los cielos, ahora ven ese premio que es la salvación, que es Cristo Jesús, aleluya. Y ahora están ellos corriendo más rápido, y ahora ellos se están esforzando más aún todavía para llegar a la meta, aleluya. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Que el reino de los cielos lo arrebatan la gente que se esfuerzan. El reino de los cielos lo arrebatan la gente que ponen a Dios primero, segundo y tercero. Aleluya. Que esto no es para personas que dicen, no, mañana yo me arrepiento. Esto no es para personas que dicen, no, mañana yo busco de Dios. Alabado Dios. Esto no es para personas que ponen muchas excusas. Esto es para personas que son decididos. Esto es para personas que han tomado una decisión en su corazón de seguir a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay que ser valiente para arrebatar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Enfrentarse enfrente de esas cosas que quieren evitar que tú busques de Dios. A veces se levantan cosas en nuestra vida que evitan que nosotros busquemos de Dios, y tenemos que pararnos firmes y tenemos que ser valientes, aleluya, y decirle, no, yo voy a poner a Dios primero. A veces se levantan nuestros familiares, se levanta un esposo en contra de la esposa que no quiere que vaya a la iglesia, que le molesta que ora, que le molesta que lea la Biblia. Yo conozco de una pareja, alabado Dios, que su esposo no le molestaba cuando ella oraba. Ella oraba y lloraba, y él le decía, ¿y de qué tú estás llorando? ¿Y por qué tú estás llorando? Y le hacía la guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que ser valiente para enfrentarse a ese esposo o a esa esposa que te está haciendo la guerra, para que tú no busques de Dios, y decirle a esa persona, no, yo voy a buscar de Dios por encima de ti. Aleluya. Hay que ser valiente para rechazar un trabajo que quizás te esté quitando el tiempo de Dios. Hay que ser valiente para decirle que no a un trabajo que tú sabes que te va a pagar bien, pero ¿qué pasa? Que está en un horario que te va a quitar tiempo de tú ir a la iglesia. Te va a quitar tiempo de tu orar, te va a quitar tiempo de tú de leer la Biblia. Entonces ahí tú tienes que pararte y pensar y decir, bueno, ¿qué hago? Necesito el trabajo, necesito los chelitos, pero también necesito buscar de Dios. Entonces ahí tú tienes que esforzarte, ahí tú tienes que buscar fuerza, ahí tú tienes que ser valiente y decir, no, yo voy a poner a Dios primero, porque quizá el trabajo me va a pagar bien, pero Cristo me va a pagar mejor. Aleluya. Hay que ser valiente, hermano. Hay que ser valiente cuando tú estás evangelizando. Alabado Dios. Cuando tú estás predicando la palabra y el sitio queda lejos y tú tienes que prepararte, tú tienes que hacer logística. Aleluya. Tú tienes que preparar mensajes, tú tienes que preparar a la gente. Aleluya. Tienes que levantarte temprano. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que ser valiente para levantarse. Alabado Dios. Y no te paga ni un chele. Alabado Dios. Pero tú como quiera lo haces sabiendo que la recompensa viene de Dios. La recompensa viene de Dios. Aleluya. Hay que tener fuerza. Hay que ser valiente.
Hay que seguir hacia adelante. Hay que arrebatar el reino de Dios. Aleluya. Hay que esforzarse. Alabado Dios. Hay que entender de que el Señor es galardonador de los que le buscan. Hay que entender y hay que demostrar esa fe, aleluya, y saber de que Dios te va a recompensar por lo que tú haces, pero no hacer las cosas nada más por los beneficios que el Señor te da, sea material o sea espiritual. Hay que hacer la voluntad de Dios y trabajar para la obra de Dios y buscar de Dios por la salvación y también por el agradecimiento, porque estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que Él hará. Aleluya. Estamos agradecidos del Señor. Por eso lo hacemos, porque hemos visto su mano obrando, porque hemos visto sus milagros. Aleluya. Porque hemos visto cómo Él nos cuida a cada uno de nosotros, cuida a nuestra familia. Hemos visto cómo Él suple. Aleluya. Y tenemos que ser agradecidos del Señor. Alabado Dios. Y siempre ponerlo a Él primero. Primero que la bendición que Él nos da. Sí, porque a veces ponemos la bendición primero antes que Dios. A veces el Señor nos da una bendición, aleluya, y comenzamos a adorar la bendición y no a adorar a Dios que nos dio la bendición, aleluya. Y hay que tener cuidado con eso, porque así como el Señor la dio, el Señor la puede quitar. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que seguir peleando. Tenemos que perseverar hasta el final. Tenemos que seguir hacia adelante. Alabado Dios. Al principio es difícil. Al principio quizás nos desanimamos. Al principio quizás se nos quitan las ganas. Aleluya. Pero el Señor te está diciendo anímate. El Señor te está diciendo sigue hacia adelante. Aunque al principio sea difícil. Aleluya. Aunque al principio seamos pocos. Aleluya. El Señor dice en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Aleluya. Yo invité mucha gente. Algunos ya al último minuto me llamaron que se le apareció otro compromiso. Amén. Y yo les voy a decir una cosa, hermano. La bendición es para el que la quiera. Sean muchos o sean pocos. Aleluya. Aquí hay una bendición grande, aunque no se vea con los ojos físicos. Pero con los ojos espirituales se va a ver. Aleluya. Y como dicen, en un cumpleaños hay un bizcocho. Y mientras menos gente van, más grande le toca el pedazo. Aleluya. Así que el pedazo hoy nos toca más grande a cada uno de nosotros. La bendición es para el que lo recibe. Alabado Dios. Yo quiero que vengan gente. Yo quiero que se llenen de gente. Aleluya. Todas las iglesias quieren eso. Alabado Dios. Pero yo no me preocupo mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la salvación no es para lo mucho, es para lo poco. La Biblia dice que la puerta que es para la salvación es estrecha. Y pocos son los que entran por ella. Que el camino es angosto y pocos son los que caminan por él. Aleluya. La Biblia dice que donde hay 2 o 3, no dice 10 ni 20, ni 5 ni 6, dice 2 o 3. Donde hay 2 o 3 invocando mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. No habla de multitud. La Biblia siempre habla de poco. La Biblia habla de no te preocupes, manada pequeña. Aleluya. La Biblia dice que si dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que le pidan, será concedida por nuestro Padre que está en el cielo. No habla de 5 ni de 6, habla de 2 nada más. Aleluya. Y aquí hay más de 2. Aquí hay más de 3. Aleluya. Bendito Dios. Aquí están los que Dios quería que estén. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor hace esto a propósito. El Señor, hermano, usted sabe que si hubiera sido por Dios, esto estuviera lleno ahora mismo. Que si Dios quiere, esto estuviera estado lleno.
Para Dios no hay nada imposible. Dios lo llena rápido. Alabado Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra y hacía muchos milagros, la gente lo seguían como cosa loca, seguían detrás de él. Aleluya, porque él hacía muchos milagros y había mucha gente que lo seguía nada más por los milagros. Sáname a mí, sánalo a él. Mira, tengo tal problema con esta tierra. Mira, necesito dinero. La Biblia enseña que hubo un momento donde vinieron la gente de los impuestos, de los taxes, a cobrar. Y Jesús le dijo a Pedro: ve al mar. Y Pedro fue y encontró algo valioso y le dijo: mira, con eso paga mi impuesto y paga lo tuyo también. Y la gente vieron eso. Si yo le digo a una persona, ahora mismo, mira, ve a la calle, y la persona va a la calle y encuentra un diamante, y eso se riega por todo esto aquí, se llena la iglesia, se llena. Mira, ahí hay un pastor que hace milagro y convierte la piedra en diamante, se llena. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de Jesús. La gente escuchaba esos milagros y miles, eran 5 y 6 mil gente que estaban detrás de Jesús. No eran 2 o 3, eran miles. Pero ¿qué pasa? Que esas miles de gente estaban detrás de Jesús por lo material. No era por lo espiritual, no era por amor. Aleluya. La mayoría de esa gente estaban detrás de Jesús por el pan y los peces, por las cosas materiales que Jesús le daba. Aleluya. Entonces el Señor no quiere iglesia llena de gente que los que están ahí buscando de Dios nada más cuando lo necesitan. Dios quiere que la iglesia esté llena de gente que lo busquen en espíritu y en verdad. Gente que se esfuerzan, gente que son valientes. Aleluya. Por eso es que el Señor permite los obstáculos. Por eso es que el Señor permite la barrera en tu vida. Por eso es que el Señor permite que se levante la guerra en tu casa. Es para ver lo que tú vas a hacer. Es para ver si tú te vas a parar firme, si tú vas a coger valentía, si tú vas a pelear y vas a decir: no, aleluya, yo elijo a Dios hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque hay que demostrar que uno ama a Dios de verdad. Hay que demostrar que uno ama a Dios de corazón. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando uno demuestra eso, se abren los cielos. Se te abren los cielos de una manera grande, de una manera poderosa. Y lo que tú pides, el Señor te lo concede. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Hay que ser fuerte. Hay que ser valiente. Aleluya. Hay que luchar contra el pecado. Hay que tener hambre y sed de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay que ser valiente, hay que ser fuerte como la mujer del flujo de sangre, que fue violenta, que se metió entre toda esa multitud de esos miles de gente que estaban detrás de Cristo. Aleluya. Y ella comenzó a empujar a esta gente violentamente hasta que llegó a Jesús y tocó su manto. Aleluya. Miles de gente tocando y empujando a Jesús y ninguno recibía su milagro. ¿Usted entiende? Miles de gente estaban, dice la Biblia, que lo apretaban. Usted se imagina, están en medio de tanta gente. Aleluya. Apretaban a Jesús, pero ninguno fue sano. Solamente una mujer fue sano y ni siquiera lo tocó a él, le tocó la ropa. La ropa fue que le tocó. ¿Por qué? Porque esa mujer demostró valentía, demostró fuerza, demostró grande fe. Aleluya. No permitió que toda esa gente le impidieran llegar a Cristo. No permita que ninguna gente impida que tú llegues a Cristo. No permita que ningún obstáculo, aleluya, ninguna barrera, ningún muro, ninguna persona, ni padre, ni madre, ni hijo, ni trabajo, impida que tú toques a Cristo. Porque oye lo que pasa cuando tú te rinde a esos obstáculos, cuando tú te dejas vencer por esas barreras, cuando tú te desanimas por esa guerra que se levanta en contra de ti, aleluya, tú no vas a poder llegar al nivel espiritual que tú quieres. Alabado Dios.
Porque cuando tú tocas el manto de Jesús, tú te llenas de poder. Y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso es que él te hace la guerra. Por eso es que él se levanta en contra tuya. Porque él sabe que una vez tú llegues a este nivel espiritual, él sabe que cuando tú demuestras esa fe, el Señor te llena de poder. El Señor te da la herramienta. El Señor te da las armas para pelear en contra de Él. Y eso es lo que Él no quiere. Aleluya. Hay que seguir peleando. No importa, venga lo que venga. Dios reprenda todo desánimo. Mira, hermano, cuando nosotros estamos peleando, o cuando una persona pelea, podemos ver los boxeadores cuando pelean. No importa quién gane, como quiera van a recibir golpes. Aunque el ganador gane, como quiera recibió par de puños del otro. Cuando tú peleas, aunque tú ganes, tú recibes par de puños, tú recibes par de trompas, tú recibes par de heridas. Así mismo es cuando uno pelea contra Satanás. Cuando tú peleas contra Satanás, aleluya, él puede que te dé, que te llegue a dar, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Pero tú lo vas a vencer. Al final la victoria va a ser tuya. Él quizás te dé par de golpes, aleluya, pero tú lo vas a vencer para siempre. Lo vemos en Génesis, aleluya, cuando el Señor le dice a la serpiente que va a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y dice la Biblia que Dios le dijo que la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero que la simiente de la mujer lo va a aplastar la cabeza. Puede que el diablo te hiera en el calcañar, puede que el diablo te hiera en un hombro, en un golpecito nada más que te va a dar, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Tú le aplastas la cabeza en el nombre poderoso de Jesús, a través de Cristo Jesús. Pero tienes que seguir peleando. Tienes que seguir esforzándote. No te dejes vencer, no te dejes desanimar, no desmaye. Oye, cuando tú tengas ganas de desmayar, cuando tú tengas ese desánimo fuerte, cuando tú tengas ese cansancio fuerte, eso es señal que la victoria está cerca. Eso es señal que ya tú estás ahí llegando. Eso es señal que ya la bendición está vuelta en la esquina. Sigue hacia adelante. Había una vez un hombre que estaba excavando un hoyo, buscando un tesoro. Y excavaba y excavaba y excavaba y no encontraba el tesoro. El hombre cogió y se dio por vencido. No siguió excavando más. ¿Qué acontece? Que el tesoro ya estaba ahí. El tesoro ya estaba a algunos 2 o 3 pies. Y como él paró de cavar, como él paró de hacer hoyo, nunca llegó a recibir ese tesoro. Tenemos que seguir escarbando. Tenemos que seguir haciendo hoyo. Tenemos que seguir buscando de Dios. Es hasta que encontremos la victoria, hasta que tengamos la victoria, hasta que tengamos ese tesoro en nuestras manos. Es hasta que lo veamos. Aleluya. Hay que seguir haciendo hoyo, hay que seguir escarbando, hay que seguir hacia adelante. Y no te detengas. Olvídate del mundo, olvídate de la gente. Enfócate siempre en Dios. Pon tu mirada en Cristo. Aleluya. La Biblia habla de un rey que se llamaba Joás, rey de Israel. En este tiempo, como mucho tiempo, como ahora, el pueblo de Israel estaba en guerra. En este caso, estaba en guerra con los sirios. Dice la Biblia que los sirios, el ejército de los sirios, acampó enfrente de la ciudad. Y estaban listos y preparados para entrar y atacar al pueblo de Israel. Y este rey Joás estaba muy preocupado. Se llenó de miedo, se llenó de terror.
porque el enemigo, los sirios, eran más grandes, eran más fuertes que él. Dice que en este tiempo había un profeta que se llamaba Eliseo y él estaba enfermo. Y como él estaba enfermo, Eliseo no pudo ir a donde el rey para hablar con él. El rey tuvo que ir para donde el profeta, para donde él, para donde Eliseo. Y dice la Biblia que cuando el rey entró por la casa de Eliseo, entró llorando. Lo dice así mismo, llorando. Un rey. Oh Señor, Dios de Israel y su gente a caballo, mira lo que me está pasando. Este ejército acampó en contra del pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Eliseo le dijo: no te preocupes, coge ese arco y coge esa flecha, abre la ventana y tira un flechazo por la ventana. El rey agarró el arco, cogió la flecha, fue a tirar un flechazo por la ventana. Y Eliseo dijo: salvación de Israel. Va a tener victoria sobre el pueblo de los sirios. Hermano, la flecha es símbolo de la ayuda de Dios sobre ti. Es símbolo de la fuerza de Dios. Es símbolo de la precisión de Dios cuando el Señor viene a ayudarte. Es símbolo, alabado Dios, de lo rápido que el Señor viene a vencer tus enemigos. Es símbolo de cómo Dios pelea por ti. Aleluya. Dios es como una flecha tirada al blanco. Alabado Dios. Pero eso es para la gente que tienen a Dios. Eso es para la gente que ponen a Dios primero, segundo y tercero. Eso es para la gente que se esfuerzan por tener a Dios en su vida. Aleluya. Dice la Biblia que después Eliseo le dijo al rey: coge la flecha y golpea el piso. Y el hombre cogió y golpeó el piso con la flecha 3 veces. Y paró. La Biblia dice de que Eliseo se enojó tanto y dijo: ¿por qué nada más golpeaste 3 veces? Si hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubiese vencido el ejército de los sirios para siempre. Pero ahora lo vas a vencer solamente 3 veces. Hermano, tenemos que seguir golpeando hasta que veamos la victoria. Nosotros empezamos el ayuno el mes pasado. Tenemos que seguir con la misma fuerza, con el mismo ánimo, con la misma gana, hasta que veamos la victoria, hasta que venzamos el enemigo para siempre. Aleluya. Hay que entender algo. Hay que ver algo aquí en esta historia. Y es que el rey, cuando entró a ver al profeta, él entró llorando. Él entró desanimado. Él entró sin fuerza. Él entró sin fe. Ya él estaba derrotado sin haber peleado. Y así vemos gente. Ya el diablo nos tiene derrotado y ni siquiera hemos peleado. ¿Por qué? Porque lo tiene derrotado mentalmente. Ya el diablo le ha comido la mente. Ya el diablo le ha quitado la fe mentalmente. Cuando este hombre vio este ejército que es más grande y más fuerte que él, ya todo el ánimo se le quitó. Ya él dijo: bueno, esta gente van a acabar conmigo. Aleluya. Empezó a llorar, empezó a preocuparse. Y en el momento que él tenía que hacer un acto de fe, lo hizo sin gana, lo hizo sin valentía, lo hizo sin fe. Cogió la flecha y golpeó nada más 3 veces. Alabado Dios. El Señor quiere que nosotros, cuando estemos orando, oremos con fe, oremos con expectativa de que el Señor nos está escuchando, oremos con ganas, oremos sabiendo de que el Señor va a resolver nuestro problema. Aleluya. El Señor quiere que cuando nosotros nos congreguemos y vengamos a la iglesia, vengamos con fe, aleluya, vengamos con el ánimo de alabar a Dios, vengamos dispuestos, vengamos con un corazón rendido, aleluya, vengamos desde la casa alabando a Dios, vengamos con una comunión con Dios, aleluya, no vengamos a la iglesia con mala gana, desanimado, aleluya, sino vengamos con valentía, aleluya, sabiendo de que Dios tiene una bendición para nosotros.
sabiendo de que Dios está con nosotros y que Él pelea nuestra batalla, de que solo tenemos que clamar a Él. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. La Biblia habla de un día que estaba Jesús con sus discípulos y parece que los discípulos les llamó la atención la prédica del maestro, que él era el rey, el ungido, y que él tenía un reino. Aleluya. Y parece que los discípulos veían los milagros tan grandes que Jesús hacía. Alabado Dios. Y decía, wow, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Wow, este es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ellos vieron eso y se atrevieron a decirle a Jesús: Señor, permite que en tu reino uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. Qué bueno es así, Alabado Dios. Jesús le contestó: ajá, y ustedes están dispuestos a beber de la copa que yo bebo, y ustedes están dispuestos a ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. Hermano, lo que pasa es que vemos la gloria, vemos la victoria, vemos la bendición, pero no vemos el sacrificio que se toma para obtenerla. No vemos la lucha que hay que hacer para obtener esa bendición. No vemos el desierto que hay que pasar para obtener esa bendición. No vemos la decisión, la determinación que hay que tomar para alcanzar esa victoria. Vemos la victoria, la bendición, vemos las cosas buenas, pero no vemos el proceso que se tomó para llegar ahí. Aleluya. Los discípulos vieron las cosas buenas que tenía Jesús, pero no estaban pensando en el sacrificio y en el precio que había que pagar para obtener esa cosa buena que hay. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Este evangelio fue fundado con sangre. Este evangelio fue fundado con sacrificio. No fue con lujo. Alabado Dios. No fue con plataforma como hoy en día, que estos predicadores quieren ser famosos, quieren ser ricos, quieren que la gente lo alaben. Aleluya. Este evangelio fue fundado con mucho sacrificio y mucha tortura. No tan solo Jesús murió en la cruz de Calvario y fue crucificado al tercer día, sino también que sus discípulos también fueron crucificados y fueron torturados, para que tú y yo hoy en día disfrutemos de este evangelio de Dios. Sigue hacia adelante. El desierto que tú estás cruzando, aleluya, ese desierto no te va a destruir, te va a hacer más fuerte. Ese problema que tú estás pasando, alabado Dios, Dios está ahí contigo y Él te va a ayudar a resolverlo. Alabado Dios. Ese precio que tú estás pagando, muy pronto tú vas a recibir la victoria y el galardón de parte de Dios. Aleluya. Porque la Biblia nos enseña que si nosotros sufrimos con Cristo, pasamos el desierto con Cristo, peleamos con Cristo, también vamos a reinar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es grande para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros sigamos hacia adelante. No te rindas. Sigue buscando de Dios. Aleluya. Sigue acercándote de Dios. La Biblia dice en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Alabado Dios. El Señor nos está diciendo que es una escala, que son escalones, que son niveles. Aleluya. Pedid, buscad y hallaréis, y llamar. Alabado Dios. Esos son niveles de fe, niveles de acercamiento a Dios. Pedir es reconocer que solamente dependemos de Dios, que sin Dios somos nada. Aleluya. Pero no tan solo es pedir,
también tenemos que buscar, porque hay gente que piden y cuando reciben dejan de buscar a Dios, o hay gente que piden y cuando no reciben también dejan de buscar a Dios. Aleluya. Por eso es que hay que pedir y hay que buscar. Cuando tú buscas de Dios, ahí es cuando tú pones a Dios primero. Cuando tú buscas de Dios, es cuando tú no te cansas de orar, no te cansas de ayunar, no te cansas de congregarte, no te cansas de leer la Biblia, te aparta de pecados. Aleluya. Pones siempre a Dios primero. Esa es la búsqueda que el Señor quiere. Esa es la búsqueda que el Señor quiere que nosotros hagamos, que lo busquemos a Él con pasión, con fuerza y con amor. Aleluya. Y demostrando una fe genuina. Alabado Dios. Dice: llamad y se os abrirá. No tan solo es pedir y buscar. Después que tú pides, después que tú buscas, tú tienes que llamar. Llamar significa persistencia. Ser persistente. Seguir ahí. Ya tú llegaste a la puerta, ya tú tocaste, tienes que seguir tocando, tienes que seguir llamando hasta que te abran la puerta. Aleluya. Y estas tres cosas vienen con promesa de parte de Dios. Si pides, Dios te dará. Si buscas, vas a encontrar a Dios. Vas a encontrar lo que Dios te quiere dar. Aleluya. Si llama, Dios te va a abrir, te vas a abrir, pero tienes que ser constante, tienes que ser persistente, tienes que perseverar en la cosa de Dios. Aleluya. Tienes que confiar en la promesa que el Señor te ha dado. Tienes que confiar en la palabra que el Señor te ha dicho. Aleluya. Tienes que demostrar fe en esa palabra y tienes que seguir hacia adelante. Si el Señor te trajo hasta aquí, aleluya, fue con un propósito de parte de Dios. Es porque el Señor tiene grandes cosas para ti. Es porque el Señor quiere levantarte. Es porque el Señor quiere restaurarte. Aleluya. Alabado Dios. Con esto termino. Había un hombre que estaba en una isla. Y este hombre estaba náufrago en esta isla. Y prendía una fogata toda la noche por si pasaba un barco. El barco veía el fuego y decía: hay una gente ahí, vamos a ir a rescatarla. Toda la noche, todos los días prendía esta fogata, pero el barco nada de aparecer. El barco nada de venir. Aleluya. Entonces, como el barco no venía y a él le costaba mucho esfuerzo y mucho sacrificio ir a recoger madera y recoger palo y después prender fuego y hacer la fogata en un día con tanto sol y tanto calor, pues él se cansó. Y como no veía que nadie venía a rescatarlo, se cansó. Y esa noche él no prendió el fuego. Y usted sabe lo que pasó. Esa misma noche pasó el barco. No vio el fuego y no lo rescataron. Hay que mantener el fuego prendido. Hay que mantener ese fuego, esa fogata prendida. Aleluya. Hasta que llegue el esfuerzo, hasta que llegue ese rescate de parte de Dios. La Biblia nos enseña en el Viejo Testamento, aleluya, que cuando los israelitas estaban en el desierto, ellos tenían dos altares, uno adentro de la iglesia, dentro del tabernáculo, y había otro que estaba afuera en el patio de la iglesia. Y la Biblia dice que el altar que estaba afuera en el patio de la iglesia, ese era el altar de sacrificio. Había que ponerle leña, había que prenderlo el fuego. Y dice la Biblia que ese fuego no se podía apagar, que ese fuego tenía que mantenerse prendido de día y de noche. Cuando el fuego se estaba apagando, ellos le metían leña. Alabado Dios, ese era el fuego de sacrificio. Ese era el altar de sacrificio donde la gente venía y ofrecían su sacrificio por su pecado, y ese fuego no se podía apagar. Aleluya. No deje que te apagan el fuego. Tienes que mantener ese fuego prendido. La leña simboliza tus alabanzas. La leña simboliza tu adoración a Dios, tu entrega a Dios.
Aleluya. No permita que ese fuego se te apague nunca. Mantente leyendo la Biblia, mantente orando, mantente congregándote. Aleluya. No permita que el diablo te desanime y apague ese fuego que el Señor prendió en ti. La Biblia dice que cuando ellos estaban haciendo ese altar y pusieron leña debajo del altar, se vino fuego del cielo y Dios prendió el fuego primero. Dios prendió el altar primero, pero que Moisés y los israelitas tenían que mantener ese fuego prendido. El Señor ha prendido un fuego en ti, pero tú tienes que mantenerlo prendido. El Señor empezó el fuego. El Señor te ha dado los dones. El Señor te ha dado, la victoria está en tus manos. Pero tú tienes que mantenerte firme. Tú tienes que mantener ese fuego prendido y mantenerlo bien prendido. Amén. Sí, porque hay gente que tiene el fuego bajito. Usted sabe cuando, yo no sé quién cocina aquí, quién sabe de estufa ni nada de eso, pero yo conozco mi estufa muy bien. Amén. Y cuando usted baja la hornilla, está ese fuego bien bajito. Pero cuando usted la sube, ese fuego te quema el arroz, te quema los plátanos. Si tú no tienes cuidado, quema todo. El Señor quiere que tú mantenga ese fuego a todo lo que da, para que queme todo lo que el diablo te quiera tirar, para que queme todo lo que el diablo se quiera levantar en contra de ti. Aleluya. Mantén ese fuego prendido con la alabanza, con tu entrega al Señor, con el ayuno. Aleluya. Apartándote de pecado, poniendo a Dios primero, segundo y tercero. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Aleluya. Pónganse de pies.